pueda escucharla en el momento que lo desee. Nos acompaña para este tercer encuentro el maestro David Valdés. Sabe que el maestro está con nosotros en Colombia hace poquito. Esperamos que le dé muchas enseñanzas al taekwondo colombiano. Una persona muy capacitada, ya les di como su perfil en la primera conferencia. Entonces, el tema que nos toca hoy son el tema después de las fases sensibles en el tema del taekwondo, tema bien importante, como ese momento apropiado para poder enseñarle algo a los niños. Me va a acompañar una funcionaria de deportes, Marcela Arias. Yo estoy en este momento en el municipio de Hispania en una capacitación. Entonces, si alguna pregunta, mi compañera Marcela Arias las va a seguir acompañando. De todas maneras, yo soy pendiente de la conferencia. Un saludo nuevamente, maestro. Lo dejo con lo del público. Bienvenido. Y buenas tardes a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Como siempre, la tecnología es todo un show, pero agradecido con ustedes por la oportunidad. Y bueno, el tema que nos compete el día de hoy es un tema sumamente delicado porque, como siempre, nuestro trabajo principalmente es enfocar el desarrollo de esas personas que están con nosotros. Y en este momento, pues obviamente es con respecto a los niños por el tema que es las fases sensibles. Sumamente delicado porque podemos de alguna forma no solamente estropear un resultado, sino la vida completa de las personas. Por eso es importante tener este tipo de conversaciones, siempre he mencionado, estarse capacitando y estudiando, porque la gente cree fielmente en nosotros. Y lo que nosotros podemos hacer como docentes es dar lo mejor con respecto a la parte teórica y práctica, que siempre tienen que ir de la mano, enlazados para un fin en común. Insisto, más allá de ganar medallas, porque el resultado se va a dar, si no es con un competidor, con otro, es hacer personas de bien que tengan ese bello recuerdo de ese docente que los apoyó en algún momento y que los potencializó hasta donde quisieran, porque tampoco podemos obligar a nadie, hasta donde ellos quisieron, les dio la vida, la oportunidad, porque son ciclos, tanto en la parte laboral como académica, que tendrán que elegir más adelante, pero que por el momento, en el aspecto deportivo, pues nos corresponde apoyarlos para que cumplan esos objetivos o esos sueños anhelados como los que acabamos de vivir recientemente en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, porque pues es la máxima justa deportiva donde muchas personas quieren llegar, pero muy pocos lo pueden hacer por cualquier circunstancia de la vida, por cualquier circunstancia que se pueda presentar. Pero ese sueño siempre está, ser campeón departamental, nacional y bueno, todo este show que a nosotros como entrenadores nos apasiona. Entonces, si la maestra Jessica está con nosotros para que me pueda ayudar un poquito y podamos comenzar entonces con las diapositivas, que bueno, pues, insisto, es un tema delicado por la edad. La vez anterior, el tema no era tan sensible como ahora, ¿no? Muchas gracias, profesora Jessica. Lo que vamos a aterrizar nosotros son las capacidades condicionales, las 4 elementales básicas, pero de la mano con las fases sensibles. ¿Qué son las fases sensibles? Bueno, primero hablemos de las fases sensibles. Las fases sensibles son las etapas en las que se encuentran los niños y que tenemos que respetar para poder dosificar o exigir antes de desarrollar una capacidad física. Recordemos que las capacidades físicas, dependiendo de los autores, principalmente son genéticas. El entrenamiento se inventó y se desarrolló para compensar situaciones de los individuos. Es decir, él es más rápido que yo, o él es más fuerte que yo, o ella es más flexible que yo. Bueno, genéticamente tienen ciertas características. El entrenamiento lo que hace es enlazar y potencializar lo que tú ya tienes o complementar lo que te hace falta. Y en este caso, nosotros lo que debemos de hacer es tener ese tacto para no caer en el protagonismo y decir, a temprana edad, yo quiero que haga cierta elongación muscular o cierto estiramiento
a temprana edad que cargue cierto peso externo, o a temprana edad cometer errores que más adelante pueden ser causa de lesiones. Por lo tanto, las fases sensibles, insisto, son las etapas en las cuales vamos a desarrollar conforme se tenga la característica en la genética, en la misma raza, edad, área de entrenamiento familiar, todo esto lo que conlleva esa adaptación o desarrollo. Y las capacidades es a lo que queremos potencializar o desarrollar para la competencia. Recordemos que en las fases sensibles, dependiendo la etapa, la edad, lo que se recomienda, se debe de hacer es juegos lúdicos, recreativos, para comenzar a adaptar a un deporte y después entrar a una exigencia. Una vez que entramos nosotros a esto, ya vamos viendo la edad en la que nos encontramos para poder desarrollar las capacidades físicas. Y es aquí donde me voy a esperar un momento en esta diapositiva. Las capacidades físicas son 4 elementales básicas: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. Bueno, la resistencia, dependiendo del autor, porque hay muchos autores, pero podemos englobar que es soportar el trabajo en un tiempo determinado. Es decir, su característica principal es no tener mucho tiempo de descanso. Podemos llamarle micropausas en alguna serie de ejercicios o de repeticiones, o macropausa en alguna tanda de ejercicios, englobando ciertos medios como herramientas y métodos, y ahí cortar para tener una micropausa, o hacerlo más grande para tener una macropausa. Pero como característica principal, no hay tanto tiempo de descanso para tener un efecto residual, que no es otra cosa más que vamos a denominarle un tanque de oxígeno. En otras palabras, un VO2 máximo para poder soportar y seguir desarrollando las demás capacidades que nos sustenten, un buen manejo técnico y así evitar lesiones. Si yo no tengo estas capacidades físicas de la mano, enlazadas, desarrolladas, lo que voy a generar a través de la exigencia son lesiones. Dependiendo de la etapa, es conforme vamos a desarrollar esa exigencia. Por eso las fases sensibles son de suma importancia, porque una vez entendiendo los conceptos de las 4 capacidades físicas elementales, yo voy a hacer énfasis a lo que quiero llegar con respecto a la edad. Si yo quiero manejar a una persona de temprana edad contra una persona juvenil o adulto, el desarrollo de capacidad resistencial obviamente no va a ser lo mismo. Y ahí es donde entra la famosa palabra dosificación, o la fase dosificación. ¿Cómo voy a manejar los tiempos de ejecuciones de ejercicios para poder tener ese beneficio? Hay que estar plenamente conscientes de que hay unos principios del entrenamiento deportivo, voy a mencionar uno en este caso que es muy importante, igual que todos los demás, pero como individualización no podemos tratar a todos por igual, y menos cuando son edades diferentes. Por eso la recomendación siempre como docentes es hacer grupos de entrenamiento, grupos de desarrollo que tengan las mismas características. Inclusive puede ser hasta femenil y varonil, porque son características, se pueden juntar sin hablar de discriminación y mucho menos, pero cabe mencionar, e insisto, que tiene que ser edades acorde y diferenciadas a otras edades, con otras edades, para poder entonces tener el beneficio. Mezclarlo se hace, pero no es recomendable, porque entonces ahí estamos cometiendo ese error de no dosificar de la manera correcta, y entonces lo que va a hacer el alumno es copiar al grande o al mediano, y entonces ahí se puede caer en alguna controversia de una mala dosificación. O si queremos nosotros en esas etapas tempranas de las fases sensibles, el que ya tiene más edad, que quiera potencializar o desarrollar,
pues indirectamente lo estamos frenando porque obviamente no es la misma exigencia. Se tiene que separar, más adelante voy a mostrar una tabla, donde vienen ciertas recomendaciones, pero insisto, depende mucho del grupo en el que estemos entrenando, de cuánto tiempo se tenga ese grupo y de las edades con el grupo en el que estamos para empezar a desarrollar o potencializar lo que estamos buscando como efecto residual. Bueno, eso es con respecto a la resistencia. De la fuerza, obviamente lo que tenemos que hacer nosotros es entender en primera instancia que estos son conceptos para entenderlos y se separan para entenderlos y estudiarlos, pero que van 100% de la mano. Es decir, no los podemos separar. Enfatizar, sí, pero separar, no, porque vamos a caer en lesiones y obviamente el organismo lo que hace es impedirlo. ¿Por qué? Porque el organismo no se puede fragmentar, el cuerpo no se puede fragmentar. Enfatizamos, correcto, pero va de la mano, todo el tiempo va de la mano, recayendo en algo que queremos obtener, pero fragmentar, separar como tal, no, enfatizamos. Por lo tanto, la fuerza no es otra cosa más que vencer una resistencia, ya puede ser interna o puede ser externa. Interna con tu propio cuerpo. Lo que está muy de moda ahora, el CrossFit, puede ser, o algo externo, como los aditamentos, las famosas pesas, o cualquier otro implemento que tenga una carga extra, un peso extra, que yo pueda vencer para poder generar esa fuerza en cualquier magnitud. Vamos a mostrar más adelante de los diferentes tipos de fuerza. De igual manera, los diferentes tipos de resistencia, porque hay de media, de corta y de larga duración. Y de fuerza puede haber fuerza máxima, explosiva, para poder potencializar. Son tres, vamos a mencionar. Y de esa manera, entonces, tener ese efecto que estamos buscando o que queremos obtener para poder tener el beneficio, insisto, sin caer en lesiones, pero que van de la mano. Por eso los conceptos o fuerza a la resistencia o resistencia a la fuerza. Parecía lo mismo, pero depende de lo que se quiera hacer y en la etapa en la que te encuentres de esas fases sensibles de edades, se puede trabajar. Bien se menciona que un niño recién nacido efectivamente genera fuerza interna, no externa, porque no carga nada, pero al mover cualquier extremidad está generando una fuerza porque tiene cierto peso. Él no sabe, de pequeños no sabemos nada. El estudio nos lleva precisamente a tener esa parte teórica de poder entender cómo funciona el cuerpo y entonces irlo cuidando para tener un resultado a ciertos plazos, corto, mediano, largo, sin caer en esa lesión que a lo mejor ya no me va a seguir desarrollando el deporte que me gusta y dar el resultado que todo el mundo espera. Por lo tanto, si entendemos estos conceptos y comenzamos a llevarlos de la mano para que este alumno, dependiendo de la edad en la que se encuentra y en ese grupo donde va a generar los ejercicios, tengan el beneficio, pues vamos a obtener mejores resultados. Y nos lleva entonces al otro concepto básico de capacidades físicas, que es la velocidad. La velocidad en términos físicos no es otra cosa más que desplazarte de un punto a otro en el menor tiempo posible. Es decir, vamos a enfatizar una velocidad o frecuencia cíclica o acíclica, y más adelante vamos a ver el concepto de velocidad de reacción simple o compleja. Algunos autores le pueden llamar rapidez. No vamos a entrar en detalle porque no es el tema, pero esta plática precisamente es para generar ese interés en seguir investigando y seguir navegando, porque Google y YouTube nos lleva a todas partes. Entonces la información siempre está ahí. Por lo tanto, vamos a dejarlo en el concepto de velocidad, en el cual yo voy a desplazarme de un punto a otro, ya sea alguna extremidad o completo el cuerpo, para poder tener un beneficio. ¿Qué beneficio? Ver qué tan veloz soy o qué tan rápido soy, dependiendo del deporte en el que me encuentre, de las características que tenga ese deporte,
pero sobre todo de la edad en la que se encuentran los niños, que son las etapas sensibles o fases sensibles, las etapas de desarrollo. Pero insisto, si nosotros, por ejemplo, trabajamos una resistencia, obviamente vamos a generar una aceleración que es considerado como velocidad, pero como característica principal que damos, que no hay tanto tiempo de descanso, y esa velocidad lo que genera es un trabajo resistencial. Y es ahí donde entra la fuerza, qué tan fuerte puedo ser para resistir esa exigencia. Por lo tanto, es algo de suma importancia y delicado que nosotros debemos de entender los conceptos y empezar a juntar o manejar para tener ese beneficio. No lo podemos separar porque va completamente de la mano. La característica principal de la velocidad, a diferencia de, vamos a poner ejemplo, la resistencia, es el tiempo de descanso, en el cual tú vas a generar otra vez la energía necesaria para poderte seguir desplazando. Siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el ATP, ADP y demás, porque todo esto va de la mano. Los niños no lo saben, pero los docentes como entrenadores sí lo debemos de conocer. Un tema muy difícil, la bioquímica, pero que tiene que ir de la mano para no perjudicar a la persona e, insisto, no caer en protagonismos diciendo, mi clase fue la mejor porque lo cansé. Mi clase fue lo mejor porque está en el piso sudando. Mi clase fue la mejor porque le pegaron o porque lloró. No, 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 no. Tu clase es la mejor porque se tiene un beneficio y esa persona que está contigo va a regresar porque le gustó sin saber qué beneficio tiene. Conforme vas creciendo, le vas explicando con otros términos o palabras y lo va entendiendo. Nosotros tenemos que empezar a tener ese vocabulario para poder decir, bueno, nos conviene hablarte de esta manera, nos conviene hablarte de otra manera, para poder enlazando esa comunicación. Por lo tanto, nosotros debemos de tener ese estudio que complemente lo que estamos, obviamente, pues, buscando como resultado. Y nos lleva a una última etapa que es la flexibilidad. La flexibilidad es la elongación, ya sea el estiramiento articular o muscular, para no entrar en muchos detalles porque es otro tema que de alguna forma tiene diferentes estudios u otro estudio. Se puede profundizar. Nosotros en este momento en Taekwondo tuvimos la necesidad en el equipo de la preselección de encontrar una persona experta en FF, que es flexibilidad facilitada, porque el Taekwondo lo que requiere es tener esa apertura para poder llegar tanto al peto en el menor tiempo posible con la fuerza necesaria y la cantidad de veces que se requiera, igual a resistencia, en la ejecución técnica y meter los puntos. De igual manera, buscando la cabeza, tomando en cuenta que todos los deportes tienen la famosa categoría. La división es el peso, la categoría es la edad. Todos tienen categorías, que son las edades. Por lo tanto, nosotros a través de las edades vamos a tener cierta exigencia para poder tener esa ventaja ante las demás personas, dependiendo el grupo de entrenamiento que yo tenga para poderlo dosificar y no, insisto, caer en ese protagonismo. Por lo tanto, la flexibilidad requiere de la ayuda, o es quien ayuda a la resistencia, a la fuerza y la velocidad para no tener lesiones. En este caso, que tanta elongación tienes como beneficio para soportar una exigencia técnica en los músculos agonistas o antagonistas. Profe, hay que fortalecerlos, ¿correcto? Profe, pero hay que hacer una constante repetición, ¿correcto? Para tener un efecto residual llamado resistencia y soportar entonces en un tiempo determinado lo que tú estás buscando y después exigirle cierta velocidad para que tenga ese beneficio de saber qué hacer en el menor tiempo posible, denominado táctica, la solución del problema en ese instante, bajo circunstancias de presión, sobre todo
tener la tranquilidad de lo que vas a hacer, porque tienes estos 4 elementos básicos que soporten que lo vas a hacer varias veces. Y pasamos, obviamente, a otra diapositiva donde les mencionaba los tipos de capacidades físicas condicionales que se dividen en 4. Bueno, la resistencia puede ser anaeróbica o aeróbica, pero ojo, los tiempos cambian y los conceptos también van cambiando. Por eso es importante estudiar, aunque los niños, depende de la etapa en la que te encuentres, no lo entiendan. Insisto, conforme pase el tiempo le vamos a ir explicando, porque mientras más sepa lo que va a hacer, mejor lo puede desarrollar. Si él entiende lo que estamos buscando, lo puede mejorar. Si él no entiende, entonces solo lo va a repetir. Y entonces estamos frenando el pensamiento táctico. Estamos frenando la imaginación o la magia que tiene para ese deporte y dar resultados. Y eso no lo podemos hacer nosotros. Lo que tenemos que hacer es impulsarlo para que siga haciendo esa magia y desarrollando esa confianza que le permita dar el resultado. ¿Cuál? Bueno, hasta donde él quiera, ¿no? O hasta donde se nos permita como docentes. Porque tampoco podemos caer en el error de decirle a tal tiempo tal resultado, a tal tiempo tal resultado. Planeamos, sí, pero dependemos 100% de la confianza. Insisto, depende de la edad, tanto de los padres de familia como del atleta, para poderlo llevar de la mano y entonces tener los beneficios. En este caso, si hablamos de la parte anaeróbica, que ya no se le considera como tal, sino se le considera trabajo extramitocondrial, y el extramitocondrial se divide en dos, a través del fosfágeno y del glucógeno como sustrato energético. Yo voy a tener beneficio en primera instancia para poder detonar el famoso ATP y después transferirlo al ADP y entrar a un círculo de sustratos energéticos que me beneficien para tener ese efecto residual. Por ejemplo, el trabajo aeróbico, pues ya se le llama mitocondrial, que el trabajo mitocondrial recae en la oxidación. Y la oxidación no es otra cosa más que la beta-oxidación, que es la quema de calorías a través de la exigencia que te permita regenerarte a conciencia de que vas a tener ciertos factores, como por ejemplo el ácido láctico, que no es malo, pero el ácido láctico no está circulando en el cuerpo a través de ese tipo de exigencias. Vamos a cambiar el nombre de factores por la sustancia, o en ese caso el ácido, que a través de una ionización se convierte en lactato. Y el lactato sí es lo que circula a través del organismo y que es el umbral que te dice, alto, te estás excediendo, o sigue, porque ya eres tolerante al lactato. Las pruebas se llevan a través de varias formas, una de ellas de la sangre, se salen milimoles de una placa y hay una máquina que dice cuál es el porcentaje de milimoles que tú tienes en la sangre a través del lactato. Recordemos que el lactato no es malo, pero es un umbral que te va diciendo alto o sigue, depende de la tolerancia en la edad en la que te encuentres. Vamos a tocar este tema más a profundidad. Pero por el momento, ese lactato, el miocardio se alimenta de él, el hígado se alimenta de él, para volverse a regenerar como energía, volver a ser un ATP que detona en ADP y que después se va a ir convirtiendo en piruvato, otra vez en lactato y vuelve a circular a través del ciclo de Krebs, al ciclo de Cori, que eso obviamente los niños no lo saben, ni los jóvenes lo saben, ni los adultos lo saben. Conforme son las edades, yo en las clases sí lo explico para que lo vayan investigando en juveniles y en adultos, para que ellos sepan qué es lo que pasa y de forma indirecta la alimentación cambie. Porque al tener cierta exigencia en el deporte, conforme te vas adentrando para dar un resultado, tú debes de cambiar como persona, tanto en tiempos de descanso como de alimentación, para poder generar esa misma energía. Y si hacemos conciencia en edades tempranas de que eres un deportista, que eres apoyado por un departamento para un resultado, pues lo menos que puedes hacer es valorarlo y dar ese resultado. Por lo tanto, hablando de la capacidad de resistencia,
tenemos estos conceptos que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque el organismo genera la sustancia sin importar la edad, la genera. Por eso hay que tener este tacto de saber dosificar y decir, aunque seas niño y tengas mucha batería o energía, ponerle un alto. Porque el beneficio de la sesión o el beneficio del microciclo o el beneficio del mesociclo es uno determinado o es uno determinante. Y hasta aquí paramos la clase, porque es lo que queremos obtener como efecto residual. Por lo tanto, entendiendo estos conceptos que conforme pasa el tiempo van cambiando de nombre o se van aterrizando a algo más específico, nos va a llevar a la tranquilidad de que la persona que está con nosotros no caiga en lesiones tempranas o no caiga en algo más extremo que le impida seguir desarrollando el deporte. Pasamos a la velocidad. La velocidad, como se los mencionaba, puede ser cíclica o acíclica. Y la velocidad, dependiendo del deporte, la velocidad se divide en compleja o simple. En taekwondo, nosotros nos basamos principalmente en una velocidad de reacción o rapidez de reacción, pero compleja. Simple es la respuesta a un estímulo, pero ya conoces la respuesta. Sin embargo, en los deportes de combate, vamos a hablar específicamente de taekwondo, tú no sabes lo que te va a tirar el oponente. Entonces, tú tienes que estar listo para poder responder, contestar de la manera más adecuada, con el sustento de ser flexible, de ser resistente y de ser fuerte, para que pueda ser rápido y seguir contestando la cantidad de veces que requiera la exigencia del adversario. Y entramos a otros conceptos, donde es fuerza explosiva, donde tú tienes que tener esa tolerancia al cansancio, porque el que se cansa pierde, pero hay que ver de qué manera no te cansas para dosificar entonces ese manejo de rounds. El manejo de rounds, específicamente en taekwondo, es de 1 minuto, depende de la edad, 1 minuto y medio, o de 2 minutos, que es su máxima expresión durante 3 rounds. Entonces, tienes 2 minutos para poder seguir siendo rápido, fuerte, resistente, flexible y meter la mayor cantidad de puntos desde infantiles. Aquí se le llaman Benjamín. Después, precadetes. Después, cadetes. Después, juveniles. Después, adultos. Bueno, la importancia de esto es que nosotros como departamento, para dar un resultado, necesitamos de la ayuda de los profesores para que nos apoyen en nutrir a la preselección. No le podemos llamar selección por el momento, una preselección, porque estamos conocerlos y potencializar el resultado a nivel nacional y entonces sí decir, bueno, esos cumplen con las características porque arrojaron el resultado. Porque si no, vamos a caer en la confusión de decirles, tú eres el bueno, y va a pensar que realmente es el bueno y deja de exigirse. Y no, el bueno puede ser en esa división, que es el peso 3, 4, 5. Por lo tanto, necesitamos de la ayuda de los profesores que nos brinden a los alumnos, no con estos conceptos teóricos, pero sí prácticos, que sean rápidos, fuertes, resistentes, flexibles, que tengan ese pensamiento táctico de desarrollar la mejor respuesta en el menor tiempo posible y poder meter los puntos. ¿Para qué? Para que conforme pase el tiempo se le vaya exigiendo y desarrollando las mismas capacidades físicas, pero en otras expresiones, como características antropométricas, donde va a crecer y se va a desarrollar y va a cambiar de división y va a cambiar de categoría y la exigencia va a ser completamente diferente. No es lo mismo que de Benjamín o de cadetes yo le pegue a un niño y el niño llore porque le pego en la cara, a que un juvenil o adulto yo le pegue en la cara y me la regrese. Por lo tanto, la velocidad de reacción compleja es esencial para nosotros. Lo podemos trabajar de 3 maneras: visual, acústica, kinestésica, pero en la kinestésica, si me pega antes, me mete el punto, y si es un round de oro, ya perdí. En la acústica hay mucha barra, muchas porras, y a veces ni al coach lo escuchas, pero cuando tú trabajas con mayor énfasis, hablamos en ese deporte, donde la reacción visual te va a ayudar a decir, ya vi el hueco, y como ya vi el hueco, ya sé dónde voy a pegar, simplemente ejecutas el gesto motor técnico para meterle el punto, pero lo tienes que hacer varias veces y con la misma fuerza, porque en la actualidad
y eso me sorprende aquí de Colombia, sobre todo del departamento. Yo estoy sorprendido porque desde cadetes pelean con peto electrónico. En México no. En México es peto convencional, es decir, los jueces marcan. Hasta que llegas al nacional, es electrónico. Pero aquí en el departamental, que por cierto, vamos a hacer un comercial, es este fin de semana, los cadetes ya deben de llevar las empeineras electrónicas para poder pelear. Es sorprendente. Y en todos los grados, en todas las cintas. Eso es sorprendente. Porque entonces eso habla de la buena inversión que hace el departamento para sus atletas. Hablando específicamente en taekwondo, los demás deportes no tengo el gusto todavía de conocerlos ni de ir a visitarlos, porque sería interesante visitar a los compañeros, el ver cómo trabajan, el ver qué es lo que hacen, porque sigue siendo al final de cuentas una exigencia física, que le ponemos como nombre deporte y el deporte cumple con ciertas características. Bueno, esa es otra historia, pero sigue siendo una exigencia física. Sería interesante poder complementarlo como con este tipo de conversaciones, qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro, porque el conocimiento debe de ser compartido, el conocimiento no debe ser guardado. Y si en el departamento queremos destacar a nivel nacional, pues entre todos tenemos que ayudarnos para poder potencializar ese resultado, que es lo que queremos. Donde gana uno, ganan todos. Donde pierde uno, perdemos todos. Esa es la idea de un trabajo de equipo. Si pensamos de manera egoísta, ojalá yo gane y a otro le vaya mal, no sería correcto. Hay quienes lo hacen, pero no sería correcto. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que conocer, insisto, estos conceptos para poder potencializar, dependiendo la característica de las edades tempranas, conocidas como fases sensibles, el efecto que yo quiero tener. Si nosotros nos pasamos de la velocidad en la que como característica es una reacción compleja a un trabajo de fuerza que tiene ciertas vertientes, pero para no entrar en tanto detalle, porque ese es otro tema, otros libros, podemos decir que nosotros solamente tenemos que vencer esa resistencia, tenemos que tener esa característica de poder llegar a la potencia que queremos hacer. Nosotros ya a través del entrenamiento y la dosificación, ya veremos si le hacemos el 1RM, una repetición máxima, para poder desglosar entonces el porcentaje en el cual queremos que entrene y desarrolle esa capacidad. Bueno, y profe, ¿para qué me sirve? Para poder sustentar una exigencia, para que puedas llegar a marcar y a puntuar con cierta facilidad, pero que genéticamente algunos niños que se convierten más adelante en atletas ya lo tienen. Y es por eso donde menciono que el deporte lo que hace es complementar. Si alguien no lo tiene genéticamente por características, bueno, se le desarrolla, se le potencializa para poder asegurar que tenga ese beneficio, esa fuerza a su máxima expresión, esa fuerza trabajada de manera isotónica o isométrica para tener ese beneficio. Ahí depende mucho de la imaginación del entrenador para cumplir con esas características en las cuales se tenga como beneficio lo que estamos buscando. Potencia máxima, resistencia a la fuerza, como se venía mencionando, para poder, perdón, de alguna manera sustentar que el atleta no tenga esas lesiones y que de alguna forma pueda durarnos el tiempo que sea necesario hasta que llegue a etapa adulta y siga dando resultados. Y por qué no pensar, como lo acabo de mencionar hace unos minutos, llegar a la máxima justa deportiva, el sueño de muchos, tanto como atletas como entrenadores, porque es como culminar. Fácil no es, pero imposible tampoco. Obviamente lleva sus dificultades, si no cualquiera podría llegar. Y nosotros no podemos caer en ese entrenamiento donde muchos lo hacen igual. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que comenzar a empaparnos de información, de comunicarnos entre nosotros, de mandar a la gente al proceso para que pueda cumplir los objetivos de ganar una medalla y de representar al departamento de la etapa nacional. Ganar una medalla departamentales. Aquí hay departamentales. Lo que me sorprende de los departamentales, creo que este año va a cambiar, es que se peleaba hasta cintas azules y dejabas a los niños, ya casi jóvenes,
13 años, 14 años, desconozco al 100%, pero por ahí he escuchado, en cintas verdes y azules, y les estás frenando la competencia, porque en taekwondo ya hay mundial de cadetes, ya hay mundial juvenil, obviamente hay mundial adulto, pero necesitas un benjamín, una categoría benjamín, que te dé entonces ese fogueo de experiencia en el grado internacional, que es rojinegra, ¡pum! Si nosotros en la parte benjamín lo estamos cuidando en las fases sensibles, donde pensamos y creemos que la fase sensible, por características de edades tempranas, se termina a los 18 años de edad, ya está difícil dar un resultado. ¿Por qué? Porque Adriana Cerezo, la española, con 17 años de edad, fue plata olímpica. La china, clavadista, con 14 años de edad, clavados, tuvo el 10 perfecto. Oro olímpico. No sé cómo entrenan ellos, no sé la exigencia, lo comenté al principio, depende de dónde estés, con quién estés, en qué edades tengas. Pero lo importante es que si hay talento no lo frenes, no se frene, se desarrolle. Por lo tanto, me parece que este año ya se empieza a competir con cintas avanzadas. Y qué bueno, porque en los eventos nacionales lo que debemos de hacer es potencializar ese talento, porque, insisto, hay mundial de cadetes. Ya puedes ganar un mundial. Profe, pero es que ¿para qué le exiges de temprano y no te va a rendir en adultos? Ok, tiene razón. ¿Y quién te asegura que va a llegar a adultos? Porque recordemos que la planeación tenía como nombre hace años endociclo. 4 años. Pero ahora nos damos cuenta que difícilmente se puede planear por endociclos, porque primero tienes que ser campeón centroamericano, panamericano, mundial, para poder sustentar una clasificación a Juegos Olímpicos. Entonces, si tú no tienes estas características, ¿cómo vas a planear un endociclo si te saltas estos procesos y quieres llegar a Olímpicos en 4 años? Por eso, el término que más se maneja en la actualidad es macrociclo. Y nosotros, conforme a los eventos, tenemos que dosificar la exigencia y dar el resultado para llegar ahí. Insisto, la etapa temprana del atleta en cintas adecuadas, y hablando específicamente en taekwondo, nos los pide la Federación Mundial en cintas rojinegras, ¡pum! No verdes, no azules. Por eso es importante, y les decía, el tema es delicado, porque necesitamos la ayuda de todos para poder llegar a dar ese resultado. Evento nacional, cadetes, juveniles, listo, ya tengo el equipo, rojinegras, tantos, y fogueados desde Benjamín. Perfecto. Trabajando en equipo y ayudándonos con ese beneficio, llegando a la última, y no por decir última menos importante, solamente como diapositiva pusimos ese orden, pero de manera esencial la flexibilidad, importantísima para todo lo que hacemos nosotros, para evitar lesiones, para evitar que a través de la exigencia tengas una ruptura de miofibrillas, tengas una contractura. Vamos a dejarlo en una elongación muscular, porque puede haber flexibilidad, elasticidad o flexoelasticidad. Nosotros como exigencia en el deporte tuvimos la necesidad de contratar a esa persona que nos oriente, que se dedica al 100%, que tiene resultados, para que nuestros atletas en el proceso en el que se encuentran tengan la seguridad y el beneficio de que van a poder llegar la patada a la cara, porque se puede manejar activa o pasiva, pero la realidad es que en la competencia eso ya no importa. En la competencia lo que importa es que tú le pegues y que le pegues con la experiencia necesaria de decir dónde están colocados los imanes para poder llegar a marcar el punto. Y eso es lo que me sorprende del departamento,
que le hace la inversión, la liga de taekwondo, hablando específicamente en taekwondo, de los demás deportes, no tengo el gusto todavía de visitarlos, de conocerlos, cómo lo manejan, pero hablando específicamente de taekwondo, usan el sistema electrónico de la marca Daido que se pelea a nivel olímpico. Y aquí lo están haciendo desde edades tempranas. Por eso son incongruentes que con todo el apoyo del departamento, con toda la confianza del departamento que baja las ligas, en este caso taekwondo, no se tenga un equipo de cintas avanzadas rojinegras, que están a lo mejor por ahí, que nosotros tenemos que hacer el proceso, sí, que tenemos que captar la gente, sí, que tenemos que empezar a dosificar y entender las edades de desarrollo en la cual vas a exigirle ese resultado, sí, a través de esta serie de ejercicios que complementan la información, porque no hay quien sepa todo, no hay quien tenga allá le llamamos el hilo negro, o la verdad absoluta. Solo son ideas y sugerencias que pueden ser complementadas con otro deporte que le funcionó, le dio de resultado y le puede dar la recomendación de decir, yo lo manejé así, en esta capacidad, en esta edad, y me funcionó. Yo lo manejé así en otro deporte y me dio este resultado. Y comenzar entonces a escribir. Si se escribe lo que se hace, se puede mejorar. Si no se escribe lo que se hace, estamos cayendo en el error de improvisar y nosotros no podemos improvisar porque estamos manejando seres humanos, personas, desde edades tempranas. Pero que el talento no se puede ocultar. El talento está y nuestra función es explotar ese talento a través del conocimiento. Máster, si me das una siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, las fases sensibles, que son las etapas de desarrollo, van de la mano. Los niños, aquí, yo creo que los libros han abusado un poquito con tal de vender, comienzan a desglosar. Es bueno, es bueno, es bueno. Pero nos han vendido la idea de que tenemos que separar. Pero si nosotros recordamos nuestra infancia, que yo creo que fue más divertida que la de ahora porque había más tierra, había más juegos, no sé, bueno, a mí me gustaba más que lo de ahora, ¿no? No soy tanto del Xbox ni del Nintendo, no, a mí no. Era más de la pelota, de las canicas. Los niños, de trompo, del yoyo, los niños trepan, cachan, saltan, reptan, prácticamente están haciendo un CrossFit, un entrenamiento funcional. Prácticamente lo están haciendo. Y nosotros lo que estamos realizando es separando, cuando en realidad el niño trepa, cacha, salta, repta, todo en un solo momento. Y le dices, no lo hagas porque te vas a caer, y si te caes vas a llorar. Y se cae y llora y se levanta, se sacude y lo vuelve a hacer. Y si lo hace 2, 3 veces, ¿se le llamará resistencia dentro de esa etapa de desarrollo? Cuando intentan caminar, están gateando y de repente se paran y dan sus primeros 2 pasos. ¿Será fuerza dentro de esa etapa de la fase sensible a temprana edad? ¿Qué caminará al año? ¿A los 2 años? Depende de la exigencia, de la confianza que le demos como adultos, en ese caso dentro del ámbito familiar, que lo apoyemos para que digas un solito, sí puedes. ¿Será que dentro de la fase sensible se siguen desarrollando de forma subliminal, no inconsciente, subliminal, ese desarrollo de capacidades físicas básicas elementales? Pero que a lo mejor hemos abusado un poco en leer tantos libros y decir, hoy trabajamos resistencia y las demás capacidades físicas no. Pero las demás capacidades físicas no lo saben y ahí están involucradas como amiguitos de la mano. Ah, pero hoy te toca a ti correr más. Hoy te toca a ti estirar más. Hoy te toca a ti levantar algo más. Hoy me toca a mí ser más rápido. Por eso es importante entender estos conceptos. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, Máster, por favor.
Entramos a la fase sensible de fuerza que les mencionaba. Depende de la característica de la edad. No hablemos del deporte. Cuando cargan el biberón, si no carga el biberón, pues no se lleva la leche a la boca. Porque a lo mejor uno por distracción está viendo la televisión, le da el biberón y se le cae y seguimos viendo la televisión y él tendrá que esforzarse para levantarlo. Sin hablar en deporte, sino al extremo, de edades muy tempranas. Si hablamos ya de un deporte que antes de llamarle deporte puede ser activación lúdica recreativa, para después adentrarlo a la característica de las reglas denominado deporte, seguimos teniendo entonces que ellos de forma natural siguen haciendo y desarrollando esas capacidades físicas y que nosotros lo que tenemos que hacer es detectar para qué son buenos. Por eso los test son de suma importancia. Hemos tenido la experiencia de que el niño tiene un deporte y a través de los test físicos nos recae en otro deporte y la recomendación es llevarlo a donde es mejor, llevarlo a donde va a tener mayor beneficio y no frenarlo. Por lo tanto, seguimos insistiendo que depende de la edad y de las características, puede ser hasta familiares, porque son los que en primera instancia te ayudan, de vamos, sigue, los motivan. Tengan esta confianza de seguir haciendo las cosas. Y nosotros como adultos, como ciencia aplicada al deporte, le vamos dando los nombres y haciendo mayor énfasis en donde queremos recaer para tener ese beneficio llamado efecto residual. ¿Me ayudas más con la siguiente diapositiva, por favor? Insisto, en estas etapas siguen yendo de la mano. ¿Qué tanto me voy a desplazar? Y es más, donde los niños se divierten, las niñas se divierten corriendo, retándose en las carreritas, viendo quién llega primero de un punto a otro, que sin darse cuenta, y lo repiten varias veces, se cansaron. Y a ese cansancio se le llama resistencia. Pero que si se paran lo van a hacer, fuerza a la resistencia. Pero que para no lastimarse son de chicle y de goma, flexibilidad. Y sin saberlo, tolerancia al lactato, tolerancia al cansancio, ciclo de Krebs, ciclo de Cori. Es la magia del cuerpo del ser humano, que como nosotros, como docentes, tenemos que estudiar y empezar a hacer esa dosificación correcta, pero entender en primera instancia que no los podemos separar o fragmentar. A lo mejor es un poco fuerte la palabra, pero a veces queremos enfatizar más en una capacidad cuando van de la mano las otras. En la actualidad, en taekwondo, lo que estamos haciendo ahora como método de entrenamiento es tener el entrenamiento concurrente. El concurrente va de la mano la resistencia con la fuerza. Y de ahí viene el pateo técnico, el gestor motor, que te va a dar como resultado a través de la constante repetición la patada más adecuada, mediante cierta exigencia compleja, una reacción, que si es en combate libre, denominado táctica, pero si lo trabajas en domi técnico, que puede ser perfeccionamiento al error o perfeccionamiento al acierto. Y lo que queremos es una perfección técnica asertiva y no errónea. Por eso la corrección oportuna de lo que queremos hacer a través de la concatenación del segmento muscular que te va a dar como resultante la técnica, lo que tú estás buscando. Que ellos no lo saben, pero nosotros, a través del estudio, vas observando en qué etapa, en qué edad le vas exigiendo más para que pueda llegar bien. Entendiendo que hay mundial de cadetes, mundial de juvenil, mundial de adultos, entendiendo que pueden dar ese resultado sin caer en el fanatismo de que a los 11 años tienes que ser, bueno, a lo mejor no se le da a los 11, pero está preparado para los 12 y los 13. Pero que si se le da, qué bueno, porque es talentoso y el talento tiene que brillar. Por lo tanto, podríamos pasar a la otra diapositiva, porque, insisto, van de la mano. Gracias, Máster. Y llegamos a la flexibilidad, la más difícil, porque es la que se pierde y menos se recupera. Todas se pierden.
pero las puedes entrenar. Pero de repente hay un momento en el que ya no eres tan flexible. Pero hay que trabajar de forma constante para evitar lesiones. A cierta edad, después de que a lo mejor dejas de entrenar, después de que dejas de dar unos resultados, pues obviamente tenemos que seguir haciendo ese beneficio de salud, ese beneficio físico, para poder tener entonces, pues, una armonía con el organismo, que esa es nuestra función principal, transmitirles esa armonía a través del ejercicio, los beneficios que pueden tener. Pero en nosotros nos recae el decirles, a través de las reglas, se le llama deporte, y en el deporte con esas características, bueno, tú puedes dar un resultado. Si sabes las reglas del juego, podemos jugar y ganar. Si no sabes las reglas del juego, podemos jugar, pero no podemos ganar, porque entonces vas a incurrir en puras faltas. Y si cometes faltas, pues obviamente vas a tener algún tipo de sanción o vas a ser perjudicado, porque no es por ahí bajo el reglamento. Por eso es importante a través de las edades irles explicando de qué se trata esto, para que ellos comiencen a tener ese interés, comiencen a tener de alguna forma ese pensamiento que te obliga a ti como docente transmitirle otro conocimiento y que a través del tiempo, obviamente, pues los nombres o conceptos van a ir cambiando. Pero que, insisto, depende de la etapa, se siguen trabajando las capacidades físicas elementales. No se pueden separar como tal, van unificadas. Decía hace rato, trepar, cachar, saltar. Aquí te vuelves a parar después de que corriste y te cansaste. Y cada vez que si tú dices, vuelvo a correr, vuelves a hacer esa zancada, que no es otra cosa más que la elongación. ¿A qué edad? Pues desde la edad que puedas correr. Porque primero comenzaste gateando, caminando, corriendo. Y nosotros le vamos dando los nombres para poder tener ese beneficio a través ya de la experiencia, por eso la ayuda importante de los profesores, en el cual los niños que tengan ese potencial y talento vayan ascendiendo de grado para que puedan cumplir los objetivos. Qué padre podría ser decir, el departamento de Antioquia tiene su primer medallista mundial en cadetes. Gracias a la liga, al profesor, al club, al departamento que te apoyó, porque es un trabajo de equipo, es un trabajo de todos, es un sueño culminado de gente que no se ve, pero que ahí está haciendo la parte administrativa, de gente que se ve como el entrenador, pero la gente que no se ve como la familia, la gente que está ahí como el fisiatra, el psicólogo, el nutriólogo, de gente que a lo mejor, como en deportes, no se ve, pero que aporta y que ahí está y que es parte del proceso y a veces menos reconocido porque no es tan protagonista, porque es la parte administrativa, yo creo que es la parte más golpeada. Pero si hablamos de un trabajo en equipo, de un trabajo en conjunto para un beneficio de la mano, ahí van a quedar los resultados. Y ese cadete se puede convertir en una medalla olímpica juvenil. Claro, claro. Ahora Panamericana, porque recuerden que en Cali, aquí en Colombia, es el primer Panamericano sub-21, es decir, por primera vez en la historia puedes llevar a 2 atletas a un proceso olímpico, el que clasificó como adulto y el que va a clasificar por primera vez en la historia en el sub-21 Panamericano. El que gane tiene pase directo al proceso olímpico y puedes llevar 2 por división, lo que antes no era. Pero estamos hablando entonces que son antes de adultos. Pero para tener esa experiencia, fueron cadetes. Porque llegar así de rápido, híjole, sería lo ideal, pero necesitas de un proceso muy difícil. Sí lo hay, pero muy difícil. Aquel niño inteligente que de primaria, vamos a llamarle de 6º grado, pasa a la universidad. Bueno, puede ser de 3er grado, pasa a la maestría. Bueno, un caso, 2, más no hay. Pero
tienes que pasar por un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un onceavo. O sea, no te puedes saltar. Tienes que cumplir un proceso, un benjamín, un cadete, un juvenil, un adulto. Pero lo que nos pide la WT para que tú tengas ese beneficio internacional es que seas cinta rojinegra, ¡pum! Ya no hablemos del segundo ni del tercero, primer ¡pum! Para que puedas competir. Si nosotros frenamos el sueño de estos niños y los queremos potencializar hasta juveniles o adultos, ya les robamos un proceso de cadetes. Ya en Benjamín no se follaron. Y otros departamentos sí nos pueden llevar la ventaja. Ahora que he estado haciendo investigaciones para poder dar el mejor resultado en Juegos Nacionales, porque esa es la idea de todo un trabajo de equipo, llegar al 2023 y dar resultados, pues me doy cuenta de ciertas características que en otros lugares lo hacen y que nosotros tenemos que mejorar o decir, bueno, vamos bastante bien y seguimos igual. No solamente es criticar en el aspecto negativo, él tiene más, él tiene menos. No, 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 no. Nosotros tenemos que hacer a través de estos niños y esas etapas es darles lo mejor y desarrollar entonces a través del juego, porque son reglas de un juego para ganar con características que te lleva un deporte, es para estar en cadetes necesitas ser benjamín con un grado. Después de cadetes a juveniles y después adultos. Y entonces ahora sí representar al país. El departamento le hace la inversión. Ustedes como profesores de club hacen la inversión y la familia hace la inversión de que el niño esté siempre apoyado. Por lo tanto, estas fases sensibles siempre van a ir de la mano y nosotros tenemos que potencializar. Máster, si me das una siguiente diapositiva, por favor. Es una tabla que voy a dejar aquí, donde es una recomendación. Hay varias tablas de que dependiendo de la edad, voy a poner la biografía, más adelante, siguiente diapositiva, de los autores diferentes que te recomiendan a qué edades trabajar. Yo insisto, como principio de entrenamiento deportivo, de una supercompensación, de una recuperación, de una individualización, de una progresión de la carga, de una adaptación, lo que tenemos que hacer es entender con quién estamos para poder hacer un trabajo. Aquí es una recomendación, pero el talento es lo último que se pierde en la vida. El talento siempre va a ser el talento, y así no tengas piernas y tengas una edad suficiente, pero me refiero a la exigencia, a que no tengas por cansancio, por lo que sea, no tengas a lo mejor la misma edad, pues siempre vas a brillar porque eres talentoso en lo que haces. Te faltará resistencia, velocidad, fuerza, flexibilidad, pero sigues teniendo el talento y sigues siendo esa persona que brilló desde un principio para hacer las cosas, a diferencia de muchos. Pero que también el trabajo te puede hacer llegar a eso, sí, potencializando tus características. Y esta es una sugerencia de cómo exigirle a cierta edad los diferentes componentes, los 4 básicos elementales, más algunos opcionales. Eso se los dejo como sugerencia. Hay varias tablas, hay varias propuestas, pero lo más importante es que como docentes entendamos a qué grupo le vamos a dar la clase, qué edades tenemos y qué tanto les podemos exigir con base al conocimiento de la ciencia aplicada al deporte, para poder entonces transferirlo a la parte práctica con ayuda de los demás entrenadores, con ayuda de los demás resultados escritos, para poder sustentar entonces algo más profesional y no algo improvisado. Se puede hacer, sí, pero no es correcto, porque los niños dependen de nosotros, que se van a convertir en jóvenes y en adultos y van a depender de nosotros. Si me das con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, les dejamos la bibliografía y pues es un tema, insisto, delicado, es un tema que podemos hacer mayor énfasis en lo que estamos buscando como efecto residual, pero lo importante es que se tengan las ganas de investigar, que se tengan las ganas de tener a lo mejor otra conversación para poder tener esas preguntas y respuestas, porque es algo que no se sabe del todo, no hay una verdad absoluta. Son situaciones escritas vivenciales que te ayudan a tener un parámetro
para no cometer errores y sí aciertos en beneficio, no de un resultado, del individuo. Y el individuo, mientras mejor esté, te va a dar el resultado. Antes de pensar en el resultado, tenemos que pensar en que el individuo esté bien. Y si está bien, las cosas le van a salir conforme a lo planeado, porque lo único que no se tiene en esta vida es el tiempo. Y es ahí entonces donde viene esa famosa planeación. ¿Cuánta temporalidad tengo y qué características de mi población tengo para poder hacer un muy buen trabajo? Entonces, yo les agradezco mucho la oportunidad, les agradezco muchísimo su tiempo. Yo con esto me despido. Muchísimas gracias, maestra Jessica, que siempre me apoya, siempre está al pendiente de la liga, siempre está al pendiente de todo el proceso que se está haciendo en la parte administrativa, que les menciono, a veces no se ve, pero es muy importante esa persona que está en el escritorio, que cumple la función más difícil: inscribir, hacer, deshacer, quitar, poner, para que tú tengas ese beneficio y el atleta también, y todo marche como un engranaje. Por muy mínima que sea la pieza, es fundamental para que se pueda mover toda la estructura. Por eso, mil gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Ya sin darnos cuenta, llevo muy contento y agradecido 8 meses con ustedes. Esperamos sea más tiempo, porque a mí me encanta estar aquí, a mí me encanta poder estar aportando algo para beneficio de todos nosotros como trabajo de equipo. De verdad, si no hay más, nuevamente pues les agradezco y quedo a la orden. Bueno, quiero agradecerle mucho al profesor pues por su conferencia, repetirles que ya queda grabada para cuando alguno de los asistentes quiera volverla a escuchar, o si algún compañero no pudo participar hoy, entonces ahí está grabada. Invitarlos para la próxima conferencia de dentro de un mes, la cuarta. Agradecerle al profesor, a la Liga de Taekwondo, y si alguna duda o alguna inquietud, en Indeportes de Antioquia nos pueden conseguir. Profesor, muy agradecido. Hasta luego, nos seguimos viendo. Un saludo para todos. Hasta luego. Bye bye.